Amén. Cierra tus ojos por un momento y recuperamos el ambiente, recuperamos la unción del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Te invitamos a ti, Espíritu Santo, a que tomes tu lugar, que tomes el control de esta mañana, que guardes a nuestros chicos, Señor, y que, Señor, estés con nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues fijaros que una de las oraciones que hicimos cuando estábamos empezando la iglesia, creo que de las primeras cosas, tuvimos una hermana que nos dirigió en oración y nos dijo: miren, tienen que orar y tienen que pedir cómo quieren que sea la iglesia. Y una de las cosas que pasó es que nos pusimos a orar por una iglesia diferente. Otra de las cosas que le pedimos al Señor fue que en la iglesia hubiera presencia de Dios de manera continua. Y la verdad es que después de estas semanas y lo que el Señor ha traído a través de su palabra, el miércoles igualmente el Señor trajo una palabra en Oremos acerca de estar apercibido, de estar preparado y sobre todo de cómo estamos nosotros espiritualmente hablando. Y ahí es donde digo: Señor, verdaderamente tenemos que definir y tenemos que aclararnos qué tipo de sacerdocio o qué espera Dios de nosotros, ¿verdad? Es decir, siempre hay ejemplos en la palabra del Señor, siempre hay hermanos que nos sirven de ejemplo, que nos marcan el camino, y ese es un poco el ejemplo de esta mañana y donde me quiero centrar. Quiero que veamos qué tipo de sacerdocio busca el Señor y qué tipo de sacerdocio desecha el Señor. Porque obviamente hay una parte de ese sacerdocio que es desechado. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos abra el entendimiento. Va a haber muchos datos, pero no te distraigas, pon atención, que empezamos. Amén. Vamos a hablar concretamente de Sadoc. Y por darte el nombre, significa uno que es probado y recto. Y ante la palabra de pastor, esto de ser sacerdote no sé si va conmigo. Pues ¿sabes qué te digo? Que sí va contigo. Y va contigo, y no solo con un pastor o con un ministerio, porque según Apocalipsis, y ahí habla del tiempo final, y creo que ese es nuestro tiempo, dice: y nos constituyó en un reino, es decir, nos edificó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un llamado al sacerdocio o a vivir una vida santa, una vida reverente a Dios, que honra a Dios y que respeta a Dios. Y dice: a Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Amén. Ahora, toda historia tiene un comienzo. Y el comienzo de Sadoc, o del ministerio de Sadoc, Sadoc era bisnieto o tataranieto de Aarón, hermano de Moisés. Era levita de origen. Y durante el preludio de la época probablemente más gloriosa de Israel, los días de David y los días de Salomón, justo antes había otro sacerdocio. Y se levanta un profeta anónimo, un desconocido, de hecho no es mencionado su nombre, pero se levanta un anónimo y llega a Elí, que era en ese momento el sumo sacerdote, y le dice: he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mí, y andará delante de mí ungido todos los días. En este caso concretamente, el ungido del que está hablando en un futuro próximo es el rey David, ¿vale? Es decir, no es otra persona, es el rey David. Tiene tiempo y tiene forma. Cuando habla de una casa firme, habla de una casa sacerdotal. Y yo creo que es de suma importancia, porque cuando entiendes que Apocalipsis ya nos está explicando que en estos días el Señor levantará una casa sacerdotal, la pregunta es: ¿qué casa es la que va a levantar el Señor? O sea, ¿qué tipo de sacerdote, qué tipo de familia? La semana pasada vimos herencia, legado y heredad.
Pues esa es la pregunta. ¿Cuál es el legado a seguir? ¿Cuál es la herencia sacerdotal a seguir? ¿Cuál es la heredad que tenemos como sacerdotes? ¿Qué es la identidad? Y aquí nos dice, el Señor se hará un sacerdote fiel que haga conforme a su corazón y su alma, y además alguien que será establecido eternamente. Es decir, como un patrón, como un tipo eterno. Amén. Como sabemos, la palabra de Dios es algo eterno. Ahora, precisamente si Dios llama la atención de la familia de Elí, lo primero de todo es porque su tipo de sacerdocio, y por qué se enoja a Dios, es porque están dispuestos a complacer a la gente más que a Dios. Es decir, están más preocupados de sus gustos, del que dirán, están más preocupados de las opiniones, es decir, le temen más a las circunstancias y a las personas que a Dios. Y eso debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana, temerle más a Dios que a los demás. Es decir, cuando hablamos de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es que ponemos a Dios primero, y esa reverencia santa, esa búsqueda del Señor debe de prevalecer por encima de cualquier otra cosa. Y fijaros que en el versículo 1 Samuel 2:29, el versículo dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Es decir, ¿por qué la habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas? Y sí, hoy vamos a hablar de ofrendas, pero las ofrendas no solo que trae el pueblo, sino las ofrendas que somos nosotros. Cuando estamos hablando de que tenemos un llamado sacerdotal, es que tú, es decir, como persona, como individuo, entregas tu vida y tu corazón a Jesús para vivir una nueva vida en Cristo. Se supone que naces de nuevo, es decir, tu viejo hombre muere. Ahora que hablamos de bautismos, se queda enterrado en las profundidades del mar y emerge una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esa nueva vida que yo empiezo a vivir es mi mejor ofrenda. Y es tu ofrenda. Es decir, Dios te puede pedir otras cosas en algún momento dado, pero lo que te va a demandar por encima de cualquier otra cosa es tu vida y tu corazón. Dice que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Fijaros que esto es bien grave, el hecho de poner a nuestros hijos. Y te digo una cosa, como ministerio, como pastores, también hay que tener cuidado, porque no podemos poner antes a las personas que a Dios. Y si eso lo trasladas a cualquier nivel, tenemos que tener cuidado y tenemos que pedirle a Dios sabiduría. No puedes poner a nada delante de Dios. Dios siempre va a ser primero. No te olvides de esto. Dios siempre va a ser primero. Número 2, ellos servían sus propias necesidades y comodidad en vez de entregarse a las necesidades del rebaño. Y mira, estos dos son los hijos de Elí. Si te acercas un poquito a la foto, verás que tenían un tenedor en forma de gancho que metían en la olla de la ofrenda. Te voy a explicar esto. Cuando cogían un cabrito, cuando cogían un ternero o cogían un palomino, este era descuartizado y era ofrecido en el altar, en el altar como ofrenda quemada o como ofrenda hervida. ¿Por qué? Porque había trozos que le pertenecían a los sacerdotes. Es decir, la parte del pecho de la vaca o del pecho del carnero o del cordero, era la parte que le pertenecía. ¿Por qué? Porque es la parte que habla del corazón, que habla de la cobertura. Y de hecho, el pectoral del sacerdote llevaba en sí las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, para llevarlas siempre en su pecho como testimonio delante de Dios. Entonces tienes que entender que precisamente en las costillas no es donde más carne hay. Y aquí los bandidos estos cogían y metían su tenedor y agarraban de las mejores piezas. No precisamente lo que Dios le había dicho. Lo mejor tenían que quemarlo.
y tenían que coger una parte específica de esa ofrenda. Por eso en el versículo 29 los regaña y le dice: engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Es decir, estaban tomando la parte que no les correspondía, que además les correspondía a Dios. Y esto es una lección que tenemos que aprender. Cuando tú tomas algo que no te corresponde, que ha sido ofrendado a Dios, escúchame bien, sobre todo los papás, que a veces tomamos atribuciones que no soltamos a nuestros hijos. Y cuando no lo sueltas, le robas atribuciones a Dios. Y esto es interesante. Tenemos que entender que cuando nosotros le cedemos algo a Dios, es suyo. ¿Entendiste esto? Cuando tú ofrendas algo a Dios, mira, nos hemos encontrado de todo. Nos hemos encontrado gente incluso que dispone de las ofrendas. Ah, pastor, pues ¿por qué no? Con mucha inocencia y con mucha buena voluntad. Pero cuidado con manipular las cosas de Dios. Cuidado con manipular las cosas que son entregadas para Dios. Porque en el fondo de esto hay una intencionalidad de lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece y lo que yo creo, pero no se busca el corazón de Dios. Fijaros que dice en el 13 y 17, aquí lo explica todo muy bien, dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, estaba en el altar de sacrificio, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea, esto es flipante. O sea, Dios había dado unas instrucciones. Tienes que hacer esto así. Porque mira, cada instrucción, el tabernáculo, el templo, todo habla de Dios. Todo habla de su propósito, todo habla del proceso de acercamiento de Dios con los hombres. Todo representa, es decir, todo lo que hay en la Escritura te lleva a Cristo. ¿Entiendes esto? Entonces, romper un ejemplo significa que las obras humanas o las obras de la carne toman el lugar del corazón de Dios. Es decir, tu corazón empieza a funcionar. No estás sirviendo a Dios con eso. No estás honrando a Dios con eso. Puedes estar oficiando como sumo sacerdote, como era el caso de estos hombres. Estaba sirviendo a Dios, pero no agradando a Dios. De otra manera, puedes ser nacido de nuevo, puedes haber sido bautizado, puedes llevar 80 años en la iglesia y no agradar a Dios. Fijaros que le pedían la carne cruda para hacérsela a su gusto. Cuando el mandamiento era que tomaran del altar. Y es interesante. Es más, y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, es decir, hagan mi ofrenda bien, después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y esto a mí a veces me quebranta, porque a veces nos entercamos de esa manera, que cuando le pedimos algo a Dios y no nos lo da como nosotros queremos, acabamos arrebatándolo por la fuerza. Acabamos forzando las cosas, provocando algo que no viene de Dios. Ahora vamos a ver las consecuencias, porque obviamente dice la palabra: era muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
Y tienes que tener esto claro. No puedes menospreciar las ofrendas que das a Dios. No puedes menospreciar las ofrendas de otros que dan a Dios. Esto tienes que tener mucho cuidado. Todo lo que es dado a Dios es de Dios. Y si es de Dios, es santo porque es santificado por Él. Y hay del que se mete con lo santo. Hay del que se mete con las cosas de Dios. Por eso es importante tener claros conceptos como el diezmo. Cuando no lo practicas correctamente, estás tomando algo que le pertenece a Dios. Y está mal. ¿Cuáles son las consecuencias? Este profeta se levanta y emite el juicio. Y la primera es la pérdida de todo poder espiritual. Dice, cortaré tu brazo y tu fuerza. Y el poder la pérdida del poder espiritual habla del poder de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Y la autoridad que tenemos en Cristo Jesús viene por nuestro testimonio. Es decir, tu testimonio es lo que te da autoridad. Tu manera de vivir, tu manera de tratar con las cosas de Dios es lo que te va a dar autoridad. Que además ha sido delegada en Cristo, pero cuanto más te acerques a Dios, más autoridad tendrás. No se trata de hablar fuerte, no se trata de pegar chillidos. Te digo más, los pastores que yo he visto con más milagros a sus espaldas, no chilla ninguno. Y apenas te tocan. Me acuerdo del pastor Morro, decía, sé sano en el nombre de Jesús. Y ahí la gente patas para arriba. Me acuerdo de otro que empezó, el fuego de Dios, y toda la banda, brum, al suelo. Y no hace falta hacer espectáculo. No hace falta chillar, no hace falta gritar. La autoridad no es nuestra. La autoridad es de Dios. Fijaros que dice el segundo, ellos serán pasados por alto en la verdadera unción y bendición de Dios. Versículo 32 dice literalmente, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Es decir, Dios estaba en el preludio de poner como rey a David, el mejor rey que tuvo Israel jamás en la historia. Y después a Salomón, que fue el rey que más gloria vio, que todos los pueblos estaban fascinados con el templo, con la presencia de Dios, con el resplandor que había en Jerusalén en aquel momento. Y ese previo es lo que se estaban perdiendo precisamente por causa de no obedecer las cosas como hay que hacerlas, por tener un sacerdocio erróneo. Y número 3, perderán el toque de Dios en la mejor edad. Versículo 33 dice, y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. Es decir, en lo mejor o sea, como si me pasa a mí ahora que termino aquí. Cuanto más fuerte estoy, cuando mejor estoy, que estoy para echarme el arroz, pues ahora terminamos. Sería tremendo, ¿no? O sería tremendo que se me vaya la cabeza y empiece a predicar disparates. Vamos a ver lo que le va a pasar ahora. Pero Dios quería levantar un nuevo sacerdocio. Y ahí tenemos una imagen del sumo sacerdote Sadoc. Y el Señor dice, me voy a levantar un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y empieza la caminata. El primer lugar donde se menciona a Sadoc concretamente es en Siclag. Y esas son las ruinas de Siclag, para que lo veas, ¿vale? Siclag era la experiencia que David pasó probablemente más amarga y más difícil. Es decir, Saúl lo tenía acorralado, David estaba encerrado en la cueva. Cuando ellos salen de Siclag, vienen, me quiero recordar que eran los filisteos, y arramblan con Siclag.
y le echan la culpa a David de todo y lo culpan a David de todo, y entonces se junta un grupo de valientes para ir a contraatacar y recuperar a las mujeres, a los niños y a todas las cosas del pueblo. Pero en ese momento, si David no se hubiera levantado, si David no se hubiera fortalecido, si hubiera cobrado visión, David hubiera perdido todo su llamado. Por eso es tan importante el mensaje de Siclag. Y fijaros que dice, y estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Y hace una redacción en Primera de Crónicas 12 y menciona a los hijos de Leví, es decir, a los sacerdotes, 4.600, y Sadoc lo menciona específicamente, joven, valiente y esforzado, y además lleva consigo 22 de los principales sacerdotes levitas de la casa de su padre. Fijaros qué experiencia. Sadoc estaba en el momento más oscuro de David, pero se había dado cuenta de una cosa, y esto quiero que lo anotes. Sadoc sabía que la presencia de Dios no estaba más con Saúl. Por eso se llevan a los sacerdotes de la casa de Saúl, se los llevan con David. Es decir, si algo tiene Sadoc es discernimiento. Y discernimiento por haber estado ministrando la presencia de Dios, por haber estado sirviendo delante del arca, delante de la presencia de Dios. Él sabe cuando algo está bien y cuando algo no está bien. Y aun siendo joven, es valiente, es esforzado y apoya a David en ese tiempo. La segunda vez que se menciona es con la revolución de Absalón. ¿Y sabes qué te digo? Que a veces vas a tener que pasar por esto. No solo con tus hijos naturales, sino también con tus hijos espirituales. Es duro, es difícil, pero Sadoc le toca estar con David en la revuelta de Absalón. Y tiene clara una cosa, hablando de la presencia. Dice que iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y la estaban sacando de Jerusalén porque David había salido de Jerusalén. Sabía que Absalón no era el siguiente rey de Israel. Y si entraba a usurpar el trono de David, el arca se iba. La presencia de Dios se iba y ellos se la llevaban. Y es el propio David que para la salida del arca. Y le dice, no la saques de Jerusalén, déjala en Jerusalén porque Dios me va a hacer volver. Y ellos obedecen y mantienen el arca en Jerusalén. Pero aparece en escena otro personaje que se llama Abiatar, que es además nieto de Elí. Y ahora verán lo que pasa en el caso de Abiatar. Lo primero es que hay que posicionar a Abiatar en toda la escena. Y estamos hablando otra vez, volvemos a la persecución de Saúl con David. Y cuando Saúl manda matar los 85 sacerdotes en Doeg, uno de los, o mejor dicho, el único que escapa es Abiatar. Y no solo escapa, sino que sale en busca de David. Y ahí conoce a Sadoc. Pero ahora viene el punto de inflexión. Y volvemos a nuestra línea temporal. Hemos pasado la sublevación de Absalón. Y ahora se levanta Adonías. Y Adonías se llama así, o sea, es decir, significa Adonías éxito y prosperidad. Aparentemente era un tío guapo, hijo del rey, pero no había sido formado como rey. Y además se autoproclama, me pondré como rey. Además dice la palabra, que había sido criado sin reprensión, es decir, era hijo de David, pero no había sido educado como rey. O sea, David y Betsabé formaron a Salomón como rey. De hecho, los proverbios ahí los tienes. Es decir,
toda la formación que David y Betsabé le dan a Salomón, lo capacita, lo prepara para ser rey. Abiatar no había sido preparado para rey. Quizá su nombre, es decir, era guapo, era alto, talentoso, con dinero, pero se autoproclama. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado. Si Dios te ha llamado, si Dios tiene un propósito contigo, no te coloques tú, deja que te promueva el Señor. Deja que Dios te coloque en tu lugar. Dios lo va a hacer, no tienes que forzar nada. Dios lo va a hacer a su tiempo, a su forma, a su manera. Dios tiene sus profetas que envía con la palabra de Dios para ponerte en tu lugar, en tu tiempo apropiado. Y fijaros que se juntan con Joab, que era uno de los generales de David, un poco agresivo, otro almático, y confabulan en un sitio llamado Zogelet, que significa lugar de la serpiente. Uno se autoproclama, el otro es el general agresivo de David, y se buscan un sumo sacerdote llamado Abiatar, y todos confabulan en el lugar de la serpiente, chismorrean. Fíjate, David, pum pum, ya está viejo, se muere, está chocho, perdió la cabeza, Y aquí voy yo. Éxito y prosperidad. Dicho de otra manera, la Biblia nos apercibe de que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. Y una de las señales de un falso profeta es una persona que no se sujeta a autoridad. Y mira, aquí ahora mismo no hay tanto profeta, pero cuando viajamos a ciertos sitios, créeme que a mí se me enciende el radar. Y hemos visto muchos profetas, muchos. ¿Quién es tu cobertura? Fulano. Habla con fulano. Y en el momento que ves que su vida no está sujeta y no camina con un pastorado, con un apostolado, que no camina íntegramente debajo de un ministerio, pon la palabra en cuarentena. Automáticamente. No te sometes a autoridad, automáticamente. Puedes tener éxito, prosperidad y todo lo que tú quieras. Además, los profetas lo primero que te dicen es que vas a tener 5 negocios, que el Señor te va a bendecir y que te ama mucho. Y si tú quieres escuchar eso, te lo van a decir. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque un profeta habla las cosas de Dios, pero habla lo bueno y lo malo. Y sobre todo, cuando tú escuchas la reprensión del profeta, produce vida. Hay un cambio, hay una restauración, hay una misericordia, hay una gracia de Dios. Dios se expone, pero Dios restaura. Y Dios edifica, Dios levanta. Eso es un verdadero profeta. Por eso, David, en vez de llamar a Abiatar y a su hijo y al otro y al de la moto, no. ¿Sabe lo que hace? Llama a Natán, el profeta, y convoca a su mujer, y convoca a Natán, y convoca a Sadoc. Fijaros qué dice. Pero el sacerdote Sadoc y Benaya, hijo de Jodaya, que era otro general, el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Es decir, el núcleo duro tenía discernimiento, tenía entendimiento. Sabían que eso no venía de Dios. Por lo tanto, se estaban quietos. Y fijaros qué cosa. Ungen a Salomón. ¿Dónde lo ungen? Lo ungen sobre la mula de David en el arroyo de Gijón. ¿Os acordáis cuando hablamos de fuentes, estanques y nacimientos de aguas? ¿Os acordáis dónde nacía Gijón? Gijón es un nacimiento de agua debajo del monte de Sión. Y ese nacimiento de agua va a un estanque muy famoso donde ocurren milagros, que se llama el estanque de Siloé. Y ahí es ungido proféticamente Salomón. ¿Y quién estaba en ese ungimiento?
sacerdote Sadoc, profeta Natán, y dice, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Y el rey les dijo, tomen vosotros los siervos a vuestro señor, montad a Salomón, mi hijo, en una mula, y llevadlo a Gijón. Lo primero que pide Salomón, muy bien hecho, es sabiduría. ¿Y sabes qué te digo? Que ante lo que nos toca vivir, pide al Señor sabiduría. Si hay algo que funciona, es la oración. Si hay algo que va a cambiar el ambiente, es la oración. Y cuando tú le pidas al Señor, no sé qué hacer, no sé cómo enfrentar esto, me supera, pide sabiduría. Pide en oración, ora, ayuna, clama, busca a Dios. Pero no te conviertas en cómplice. El pecado de Elí fue que se convirtió en cómplice de sus hijos por no decir nada, por estar calladito, por no ofenderlos, por dejar hacer lo que ellos quieran. Te digo algo, esta generación que viene, el propio gobierno nos quitó la autoridad de corregir a nuestros hijos y se la ha dado a ellos. ¿Entiendes esto? Con lo cual, cada día va a ser más difícil ser sacerdote de tu casa. ¿Y entonces qué? ¿Nos convertimos en cómplices? ¿O le tememos a Dios? ¿Nos convertimos otra vez en la familia de Elí? ¿O buscamos el sacerdocio de Sadoc? Porque Sadoc aconseja a Salomón y le recuerda la profecía que fue dicha. Fijaros lo que dice Primera de Reyes 2, 26, 27. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. El rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Ananot a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Y así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio. ¿Había estado en la presencia de Dios? Sí. ¿Había ministrado delante de la presencia de Dios? Sí. ¿Conocía a Dios? Sí. Pero se cumple la herencia espiritual de un mal sacerdocio de Elí. Y cuando estaba en el mejor momento, cuando habían derrotado a Absalón, cuando Dios se había movido, cuando Dios había respondido, se levanta Adonías y ahí va Abiatar, ¡bum!, a cumplir la profecía que Dios había dado de su abuelo. Es tremendo. Pero nos toca, escúchame bien, nos toca cortar raíces en nosotros. Nos toca cortar esas raíces para que no broten en nuestros hijos. Mira, una de las cosas que el Señor me habló en este viaje de hace 2 semanas a Galicia, es que me contaban que hay una de las plantas invasoras que la cortan, pero como tienen raíces tan grandes, más adelante en el camino, como a 50, 100 metros o más, de pronto vuelve a brotar. Y la gente se sorprende y dice, pero si la hemos cortado, si hemos quitado la parte de las raíces que teníamos aquí, ¿y cómo vuelve a brotar? ¿Sabes qué te digo? Que muchas de las herencias que tenemos de nuestro viejo hombre vuelven a brotar con el tiempo. Y si no las quitamos cuando son plantitas chiquititas, es muy difícil cortar el árbol y cortar el cepellón y arrancarlo de raíz. Lo peor es que eso acaba dando fruto y tiene semillas, y las semillas caen de mí a mis hijos. ¿Y sabes lo más gracioso? Que luego te ves reflejado en tus hijos, en cosas que no te gustan, cosas que no te agradan y cosas que sabes que no funcionan. Y te cabreas. Yo me cabreo. Y digo, Señor, nos tienes que ayudar a levantar esta nueva generación, a nuevos sacerdotes como Sadoc.
tenemos una iglesia diferente, queremos una iglesia diferente, anhelamos la presencia de Dios, estamos buscando a Dios por encima de todas las cosas. Y le pido al Señor que nos dé ese corazón dispuesto para ofrecer su sacerdocio como hay que hacerlo. Ahora tenemos la figura de Ezequiel. ¿Y sabes a quién menciona Ezequiel? Que además Ezequiel profetiza para nosotros. Dice, mas a los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos se acercarán para ministrar delante de mí. Y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y esto es lo que dice el profeta Ezequiel. Ellos son los que van a estar ahí. Y te digo una cosa. Para mí lo más triste de Elí es estar en la fiesta de David y no enterarme. Estar cuando cae la unción en el templo de Salomón y no enterarme. Vivir la época más gloriosa de Israel y no estoy ahí. ¿Qué pasaría si viene el avivamiento como estamos clamando por nuestra España y no estamos ahí? ¿Tú estarías contento con eso? Yo quiero estar. Yo le pido a Dios, Señor, permíteme estar. Yo quiero estar, me da igual con la edad que me pille, pero yo quiero estar. Tú me lo dijiste muy temprano, una edad muy pronto, pero yo quiero estar. Me da igual a la edad que me pille. La pregunta es, ¿tú estás determinado a estar? ¿Estás determinado a cortar cosas, a pelear las cosas, es decir, a pelear con esas raíces? ¿Estás determinado? Porque Dios nos está llamando a santificación. Mira, el miércoles tuvo una palabra profética tremenda. Y nos habló de no estar preparados. Y para mí, el no estar preparado significa una cosa muy clara, muy sencilla. Que todavía no vivimos una vida de santidad como Dios espera que la vivamos. Y cuando Dios te llama la atención así, fijaros que dice, cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino. El lino habla de santidad. Dice, y no llevarán sobre ellos cosa de lana. Es decir, no puede haber mezcla. En nuestra vida no puede haber mezcla con el mundo. Si hay mezcla con el mundo, nos descalifica para ministrar en estos últimos tiempos. Y me duele la boca de decirlo, porque mira, Ezequiel 44, un poquito más adelante, en el 23, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Cuando estamos dándole tanta rienda suelta al libre albedrío, y cuando vengan esas vidas rotas, ¿quién le va a decir lo que es bueno y lo que no? ¿Quién va a ser el valiente que diga lo que es santo y lo que no es santo? Lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. ¿Quién va a ser el guapo que se lo diga? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a levantarte por Dios y levantar la bandera de santidad y la bandera del amor de Dios y restaurar vidas? Te cuento que otra de las cosas que le pedimos al Señor, queremos restaurar tu iglesia aquí. Y el Señor nos dijo, vais a ser un hospital. Y en muchas maneras lo hemos sido. Pero si algo quita la presencia de Dios, si algo transforma la presencia de Dios, es el pecado. Y Dios quiere limpiar de nosotros toda forma de pecado, sea el que sea. Fijaros que vamos aterrizando. David hizo una cosa muy inteligente y te la recomiendo. Y a ver si te la voy a leer y a ver si caes en ello.
Dice, asimismo el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. ¿Quién se acuerda que era Gabaón? Te lo voy a contar yo. Gabaón fue uno de los sitios donde Josué metió la pata más gorda. ¿Sabes por qué? Porque llegaron con trajes viejos, con pan enmohecido, con las chanclas medio rotas, diciendo, uy, venimos de muy lejos. Haz pacto con nosotros de no agredirnos de tal, porque necesitamos que nos cuidéis. Y los gabaonitas engañaron a Josué. Y Josué desobedeció a Dios y no los conquistó. Y conquistó a todos los demás, menos a Gabaón. Y David temía a Dios. ¿Qué hizo David? Donde metí la pata, donde me equivoqué, donde metí el tropiezo más gordo, altar de sacrificio continuo, permanente, mañana, tarde y noche. A Sadoc y a todos los que lo hacen bien los voy a poner a ofrecer ofrendas agradables a Dios para que bendiga nuestra tierra, para que bendiga nuestras vidas, para que bendiga nuestro hogar. En el lugar histórico donde me equivoqué, donde hice lo que no tenía que hacer, donde convoqué a toda la congregación de Israel y metimos la pata. Ahí va a haber un altar donde se honre a Dios 24 horas, 365 días a la semana. ¿Sabes qué te digo? Que donde hayas metido la pata, levanta altar de adoración ahí. Y que ese sea tu altar de continua adoración. Para que Dios redima tu tierra. Para que Dios redima tu casa. Para que Dios redima tu nación. Donde metimos la pata es donde más se va a adorar, donde más se va a buscar a Dios, donde más se van a ofrecer sacrificios, donde más ofrendas va a haber. Eso habla de una determinación. Por eso David agradó el corazón de Dios, porque estaba dispuesto a combatir el pecado. Eso no significa que David no pecara. Pero David mató gigantes. Y ese llamado es un llamado que todos tenemos. Hay gigantes en nuestras vidas que han estado amedrentándonos, enseñoreándose de tu vida y han tenido control sobre ti. Y es el momento de levantarse. Es el momento de buscar a Dios. Ofrecer ofrendas, sacrificio vivo, prender ese altar y honrar a Dios con nuestras vidas. Eres tu mejor ofrenda, eres tu mejor sacrificio, eres tu mejor entrega a Dios. Entrégate al Señor y ten la determinación. Voy a levantar un Gabaón para el Señor, donde estoy fracasando, donde estoy tropezando, donde me estoy anclando, parando. Quiero ver ese rompimiento. Quiero ver que Dios se mueve en medio de mi heredad, en medio de mi vida. Y ese va a ser mi legado, mi determinación. O estáis durmiendo o no os estáis enterando de esto. Te digo, esto es clave. Clave, clave, clave. Es más, te ofrezco que si quieres hablar de esto, llámame cuando quieras. Te lo puedo ampliar todavía más. Sé que ha habido muchos datos, sé que la palabra ha sido intensa, pero créeme
el parte del proceso de lo que Dios está preparando en este tiempo tiene mucho que ver cómo ejercemos el sacerdocio. Y no es simplemente mi llamado, es el tuyo. El mío también lo es, pero es el mío y es el tuyo. Cómo somos sacerdotes en nuestra casa va a marcar la eternidad de nuestro llamado. Va a marcar si vamos a estar en la ola de Dios o no vas a estar en la ola de Dios. Y yo te digo, la palabra de Dios lo dice claro. Los que no hacen esto acaban con la cabeza más para allá que para acá. Cuidado, iglesia, cuidado. Apercibámonos, despertémonos, levantémonos y pidámosle al Señor, Señor, determinados. Un sitio que era un tropiezo, ahora es una fortaleza. Amén. Ponte de pie, quiero orar por ti, quiero bendecirte. Esta palabra no es un regaño, es simplemente el diagnóstico para que podamos vencer. Amén. Así que, Padre, nos ponemos delante de ti en esta mañana. Te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones, que sigas tocando nuestras vidas, que sigas, Señor, trayendo esa impartición de vida a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer estos gigantes, Señor. Ayúdanos a pelear estas batallas, Señor. Y que este lugar, Señor, que aparentemente fue de derrota, donde hicimos alianzas incorrectas, donde no te escuchamos, donde no te obedecimos, Padre, que en este tiempo, Señor, sea un lugar de alabanza y adoración continua. Que sea un tiempo de cambio, Señor, un tiempo de transformación de dentro hacia afuera, Padre, donde tú eres honrado, donde tú eres venerado, Padre, donde tú te llevas la gloria por los siglos de los siglos. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Sé exaltado en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén.